Bueno, un saludo cordial para todos. Nos encontramos en esta grabación para generar un instructivo un poco más práctico de lo que significan las normas APA, ya que se nos ha generado como algunas dificultades que son propias, chicos, al iniciar cualquier reconocimiento de una reglamentación, de algo que esté estandarizado y que pues nunca habíamos manejado. Todo lo que vamos a hablar en este encuentro estará a cargo de nuestra invitada, Viviana Villamil. Viviana es psicóloga y es pues, experta en el manejo de las normas APA. Entonces hoy nos va a acompañar en este espacio compartiendo unos ejemplos, unos conceptos y dando respuesta a algunas preguntas básicas relacionadas todos a esta normatividad. Es importante aclarar algo, chicos, y es todo lo que van a ver en la presentación es una profundización, por así decirlo, del documento base que ustedes tienen en la plataforma. En el curso Metodología la encuentran en la unidad número 1, en la última parte, el último link, aparece documento APA. Entonces, todo lo que aparece ahí es lo que vamos a profundizar. ¿Listo? No vamos a decir algo diferente, sino por el contrario es poner ejemplos un poco más prácticos para que las normas sean más óptimas. Entonces, por favor, estemos muy atentos, permítanse y regálense estos 35 minutos que dura este video y permítase también, mientras está viendo el video, de ir tomando apuntes, de ir tomando como aquellas ideas claves acerca de lo que nuestra experta de hoy nos va a comentar. ¿Listo? Bienvenida, Viviana. Gracias. Vamos a compartir nuestra presentación, la cual espero la puedan ver adecuadamente. Listo. Bueno, entonces, buenas tardes. En este momento vamos a entrar a ver la profundización que les comentaba María Fernanda con respecto a los derechos de autor y las normas APA, que es lo que les va a permitir a ustedes estructurar de mejor forma, más unificada, más clara, sus trabajos que van a presentar de aquí en adelante. Entonces vamos a tener una presentación donde vamos a hablar sobre derechos de autor, vamos a hablar sobre citación de fuentes, el tema de plagio, uso de las normas APA, los tipos de referencia que se pueden utilizar, la presentación de trabajos escritos y las referencias que hemos utilizado en esta presentación para que ustedes la tengan en cuenta. Entonces vamos a hablar inicialmente de los temas de derechos de autor y la propiedad intelectual. Lo que es la Organización Mundial para el manejo, lo que se relaciona con la propiedad intelectual, ¿sí? Habla que todo lo que es propiedad intelectual son las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, los nombres e imágenes utilizados en el comercio. En este caso tenemos 5 tipos de propiedades intelectual. La que es de autor, ¿sí? La que habla de libros, fotos, esculturas, pinturas, música, programas de software. La que habla sobre patentes, las patentes son máquinas, por ejemplo, que se inventan o procedimientos que se establecen para llegar a un algo y que eso se puede patentar, es decir, establecer que yo lo creé y es mío y nadie puede hacer uso de eso. Lo que son los dibujos y los diseños industriales, como lo pueden ver acá, un carro, el diseño, ya lo que es la producción tiene que ver con otras cosas. Las marcas, como por ejemplo Coca-Cola, como lo son Postobón, lo que es Cine Colombia, etcétera, y lo que son las indicaciones geográficas. Estas hacen referencia a cuando nosotros tenemos por ejemplo, en este caso, Café Colombia, ¿sí? O Tequilas de Guanajuato, o, bueno, otro tipo, esas otras son también de propiedad. Los derechos de autor, que es lo que a nosotros nos atañe, ¿sí? Porque vamos a utilizar cierto tipo de fuentes que solamente hacen referencia a este apartado, y vamos a tener en cuenta que se utiliza para escribir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. ¿Qué obras están protegidas? En el año de 1900, me disculparán, no recuerdo muy bien la fecha, se hizo el convenio de Berna,
¿sí? Para la protección de obras literarias y artísticas, y se hizo la última actualización se hizo en el año del 78. Y aquí se, digamos, acogen lo que son libros, música, pintura, lo que les comentaba antes, dibujos técnicos, mapas, todo eso, digamos, en el momento en que yo lo hago, en el momento en que yo lo creo, y en algunas cosas que yo las puedo registrar, entonces ya tengo derechos como autor. Los derechos de autor tienen dos puntos principales, o comprende dos puntos principales. Los derechos patrimoniales, cuando yo recibo una retribución financiera por esa obra que creé. ¿Sí? Entonces, si yo soy una productora o una directora o escribí una obra de teatro o una película y esta se reproduce en otro país, todo lo que sean ganancias, de acuerdo a los porcentajes que se hayan establecido, yo voy a tener una retribución. En el caso de los derechos morales, estamos hablando de cómo quiere el autor que se establezca el vínculo entre el autor y su obra, es decir, cómo quiere que aparezcan sus apellidos, cómo quiere que se referencie, siempre y cuando no se establezca bajo ciertos estilos, como por ejemplo las normas APA. Los derechos de autor. ¿Quién se considera un autor? Toda persona que lleve a cabo un proceso mental, es decir, la persona que concibió y expresó su obra literaria o artística. Las personas que contribuyen a ese proceso, las personas que dan imágenes o ayudan con otras cosas, son simplemente contribuyentes, no hacen parte de la autoría. ¿Cómo obtener el derecho del autor? Según la Dirección Nacional de Derecho de Autor que rige aquí en Colombia, ese derecho nace en el mismo momento en el que uno concibe la obra, en el mismo momento en el que uno ya la empieza primero a crear, a diseñar, pero después también la plasma. Está el DNDA, ellos establecen que hay ciertas cosas que se registran, las patentes, la música y otro tipo de cosas se pueden registrar. Hay libros o talleres o escritos que no necesitan que se registren, simplemente cuando uno los creó son propios y al momento de venderlos pues uno establece las condiciones. ¿Cómo hacer uso de esas obras de esos autores? Aquí es importante, tenganlo muy en cuenta, las citas hacen parte de eso, de lo que estamos hablando de derechos de autor, es decir, cuando nosotros escribimos un libro, un texto, un artículo, siempre debo citar a las personas de las cuales yo obtuve información, siempre tengo que hacerlo, porque es la forma como yo puedo respetar los derechos de autor. Si ustedes se ponen a pensar en el momento en el que ustedes escriban un artículo y el día de mañana alguien lo citó, o sea, tomó parte de su información pero no lo citó, está incurriendo en una violación. Entonces, ¿qué es citar? Citar es repetir o escribir textual o contextualmente lo que alguien ha dicho o ha escrito, ¿sí? En materia de propiedad literaria y artística, citar es insertar en una obra uno o varios pasajes de una obra ajena, ¿sí? Entonces aquí deben tener siempre en cuenta, y de acuerdo como lo dice la DNDA, se debe indicar el título y el nombre del autor, así como también el año en el que se hizo la publicación. Bueno, ¿cuándo se cita? Cuando yo utilizo o cuando yo tomo ideas, teorías o investigaciones que han influido directamente en mi trabajo, ¿sí? Se debe citar imágenes, tablas, fotografías, esquemas, ilustraciones, todo lo que yo tome de otras fuentes lo debo citar. En este caso es importante tener en cuenta algo que en los últimos tiempos se ha tomado, digamos que se ha tomado más en serio, y es el tema del plagio. El plagio es cuando yo tomo o me apropio o modifico las opiniones, conceptos que están implícitos en una obra y las publico como si fueran mías. ¿Sí? Cuando yo no le doy el crédito a la persona que, digamos, hizo ese escrito, cuando yo no lo cito, estoy incurriendo en plagio. En Colombia, el Código Penal, en la Ley 599 del año 2000, en los artículos 70, 71 y 272, está penado
el tema con respecto a la persona que haga plagio. Entonces, cuando se comprueba, se puede incurrir entre 32 y 90 meses de prisión, así como multas que pueden llegar hasta los 300 salarios mínimos legales vigentes, que si uno se pone a sacar cuentas, es preferible citar y no cometer errores. En el caso de la universidad, bueno, hay que tener en cuenta que, listo, digamos, esto tiene un código penal que lo respalda si se llega a identificar el plagio. Sin embargo, en el campo educativo pueden suceder algunas cosas. La primera es, claramente, si identifican que su trabajo es plagio, si el tutor lo identifica, este es reportado a coordinación académica y pasa a consejo académico. Al pasar a consejo académico se toma la decisión de que el estudiante que incurre en plagio puede perder la calidad de estudiante. Al perder la calidad de estudiante, este antecedente queda registrado en la hoja de vida del estudiante. Entonces se imaginarán, pues, no es una buena carta de presentación para uno como profesional tener en antecedente, pues, este tipo de pie de página, por así decirlo. En la Universitaria Virtual Internacional entendemos que esto hace parte, pues, de un proceso académico, de un proceso de reconocimiento de una nueva normatividad. Entonces, en el primer momento que se identifica el plagio, usted como estudiante va a tener una amonestación de tipo educativo, una pena, por así decirlo, de tipo educativo, la cual consiste en asesorías específicas acerca de la situación. Entonces, bueno, mira, tú caíste en plagio por este párrafo, esto se encuentra en esta página, lo dijo este autor, tú no lo citaste, vas a tener como unas horas educativas, por así decirlo, hacer ejercicios un poco más rigurosos de APA. Como, digámoslo, en el colegio, cuando le ponían a uno, lo suspendían a uno por haber incurrido en algo que estuviera fuera del reglamento estudiantil, pero igual usted podía terminar su colegio. Entonces, si la primera vez incurre en plagio, tiene una sanción educativa. Entonces va a tener un poco más de trabajo referente a normas APA. Si nuevamente el mismo estudiante incurre en el uso de sin cita o sin referencia, entonces ya estaríamos hablando en lo que les comenté al inicio, de pasar a consejo académico y de pronto tener, pues, esta dificultad como perder la calidad de estudiante. Entonces es algo que debemos tener muchísima precaución, chicos, desde un inicio, para no quedarnos con esos antecedentes ahí malucos en nuestra hoja de vida. Bueno, ¿cómo evito el plagio? Produciendo textos u obras inéditas, es decir, que yo las escribí. Incluir la fuente de consulta o referencia de otros documentos e imágenes, siempre citar o reconocer las ideas de otros autores. Eso siempre es importante. Promover la autenticidad en la producción de textos conmigo mismo, con mis compañeros, ya sean de la universidad, ya sean del trabajo, ¿sí? Implementar las diferentes normas en la producción de texto, ¿sí? Estamos hablando de los estilos, en este caso, por ejemplo, las normas APA. Las normas APA, ¿sí?, son una regla de comunicación escrita, es decir, lo que conocemos como estilo. Y esta nos indica el procedimiento que los investigadores deben seguir para la preparación o presentación de un trabajo escrito. Permite dar coherencia, uniformidad, ayuda a que los autores organicen mejor y más fácilmente los textos. Bueno, y toda la información y datos que se recolecta ellos en la investigación deben ser citados. Las normas APA, de igual forma, se utilizan para, digamos, principalmente en lo que tiene que ver con los temas o con las áreas de la psicología y la psiquiatría, ¿sí? Sin embargo, en los últimos tiempos, las instituciones educativas de otro tipo han utilizado las normas APA como un estilo que les guía la producción de sus textos, para una sistematización donde todos los textos sean iguales, donde se pueda mantener una norma y así generar una mayor unificación de las cosas. Las normas APA tienen aspectos importantes. Entonces, cuando hablamos de la citación,
¿sí? Es decir, cuando se escribe un documento, ya sean fragmentos textuales, es decir, citas directas, o cuando hablamos de ideas que se retoman de otros autores, es decir, citas contextuales o lo que conocemos como el parafraseo, ¿sí? Estas tienen unas características especiales. Entonces, cuando en las citas textuales, ¿sí? Es lo que yo escribo tal cual como lo dijo X personaje, entonces pueden ser menor a 40 palabras, mayor a 40 palabras, ¿sí? Siempre en las citas textuales cortas voy a utilizar comillas, en las largas no, y siempre debo citar el autor, la fecha, que es el año de la publicación, y la página, el número de página de la que se extrajo la información. En las citas contextuales, lo que yo hago es una descripción en un párrafo de la idea expresada de uno o varios autores. Es decir, es tomar esa idea y describirla o transcribirla de forma que yo logre dar un entendimiento mayor a lo que se está haciendo, donde yo puedo complementar un dato, donde yo puedo complementar una teoría o donde puedo contrastarla con otra. Igual, acá citamos siempre autor o autores y el año en el cual se hizo la publicación, entre paréntesis. Ejemplos de las citas textuales. Cuando son menores a 40 palabras, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver, en la cita 1 tenemos que, según Gimeo, que es el autor, año 2009, que es el año en el que se publicó, página P.77, página 77, que es donde se extrajo la información, y luego abro comillas, escribo lo que necesito escribir, lo que requiero de esa persona, de lo que dijo, y cierro comillas. Siempre, todas las citas textuales, menor a 40 palabras, siempre van a llevar una comilla. Como pueden ver en la cita número 2 o ejemplo número 2, es lo mismo. Es el autor, es el año, viene después las comillas, finalizo con el número de página y sigo con otro párrafo o con otra información. Esa es otra forma en la que podemos citar. Cuando hablamos de las citas textuales, las que son mayores a 40 palabras, aquí lo que vamos a hacer es que voy a escribir una introducción o un pequeño renglón o dos renglones y luego voy a hacer referencia a eso que quiero tomar. Entonces, aquí no utilizo comillas, simplemente lo que voy a sacar textual, lo voy a poner en otro párrafo, ¿sí? Voy a hacerlo con una sangría que es más o menos de 0.7. Esa sangría ustedes la pueden tomar aquí, si pueden ver el cursor, donde dice párrafo, se van a este puntico y ahí les va a mostrar para poner la sangría en el primer renglón y se la ponen a todo el espacio. Y van a terminar con el año, con el autor, con el año y la página donde se extrajo la información. Recuerden, citas textuales, ¿sí? Cortas se usan comillas dobles, citas textuales largas no utilizan comillas. Los puntos o el uso de los puntos suspensivos siempre lo voy a hacer para indicar que he omitido información en la fuente original. Lo puedo hacer iniciando en un párrafo o en el intermedio del párrafo, nunca al final. Hay ocasiones en las cuales hay una parte del párrafo que me informa o me da un aporte importante para mi trabajo, sin embargo, no todo lo hace, entonces simplemente utilizo los puntos suspensivos. Si, de igual forma, si desea enfatizar en una palabra o una frase, siempre señale la concursiva, no con negrilla. Bueno, en las citas contextuales, es decir, en las que parafraseamos, aquí lo que se hace es que yo tomo una idea, o tomo algo que leí de un párrafo y ahora lo que voy a hacer es ponerlo en palabras un poco más claras. Recordemos algo, cuando yo hago o elaboro un texto, no lo hago solamente para mí, sino para la persona que lo va a leer, en este caso la profesora. Y la profesora debe tener claridad de que lo que ustedes están escribiendo, ¿sí?, está bien. Y es claro, es conciso, es preciso, es coherente. Bueno, la cita número 2, aquí tenemos unos ejemplos, perdón. La cita 1 y la cita 2, digamos que son las que más se utilizan, ¿sí? Y las que, digamos, a ustedes les debe quedar más fácil. Entonces, en la cita 1, cuando el autor forma parte de la narrativa, se incluye solo en año entre paréntesis. Entonces, de acuerdo a Meléndez Brau,
año 2000, entre paréntesis, el trabajo afecta los estilos del ocio. Cuando el autor no forma parte de la narrativa, entonces lo colocamos al finalizar el párrafo o la idea, ¿sí? Y lo colocamos entre paréntesis todo, apellido y fecha o año. Cuando la fecha y el autor forman parte de la oración, no lleva paréntesis. Entonces, en el año 2000, Meléndez Bravo estudió la relación entre los estilos de ocio y el trabajo. Esa también la pueden utilizar. Y la cita 4, en un mismo párrafo, no necesita incluir el año de referencia subsecuentes, en tanto no se confunda. Bueno, importante. Aquí lo que debemos, como para tenerlo en contexto, es está poniendo Viviana es de la manera en la que usted redacta o le da estilo al texto. ¿Listo? Entonces, no se van a confundir de, ¿cuándo es que tengo que poner de la manera 1 o de la manera 2? No, debe tener precaución y es que depende del estilo. En otros términos, depende de cómo usted tenga estructurado el texto, usted pone cita de la manera cita 1, cita 2, como le parezca que se ve más bonito, por así decirlo. ¿Listo? Pero la citación, es decir, es solo una. Pero la manera va a depender del estilo como usted le quiera dar al texto. Ahora, cuando hablamos de números de autores, la norma Zapa nos da una norma. Y esa norma dice que cuando yo encuentro una cita o una referencia que es de un solo autor, entonces lo coloco como está en las guías. 2004 y Taylor 2010. Cuando yo tengo dos autores voy a agregar el conector I. Entonces voy a hablar de Gattersleben y Haddad 2010 y Enis y Sana 1993. Recuerden bien, siempre van apellidos y siempre van los años. Bueno, cuando yo tengo de 3 a 5 autores, cuando yo cito la primera vez, incluyo todos los autores y el año de publicación. En la parte de abajo ustedes pueden ver los 3 ejemplos. Arce, Fariña, Seijo, Novo, Vázquez, 2005. Cuando yo hago una cita por segunda vez de ese mismo texto, bueno, de ese mismo texto, se escribe el apellido del primer autor, seguido la abreviatura et al, que significa y otros, y el año. Entonces estoy hablando que Arce et al 2005. Cuando yo pongo una referencia o cuando yo cito por tercera vez esa misma texto, esa misma publicación, entonces voy a colocar Arce et al sin el año de publicación. Esa es digamos, la excepción. Cuando yo tengo autores mayor a 6, ¿sí? Voy a escribir el nombre del primer autor, ¿sí? Luego va seguido et al y luego va el año de la publicación. Bueno, entonces, cuando hablamos de las citas corporativas, estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas, de los Estados Americanos, Organización de los Estados Americanos, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNESCO, etcétera, etcétera. Siempre en la primera vez que yo lo cite, lo que voy a hacer es que coloco el nombre completo. Si yo lo cito nuevamente, en el mismo texto que estoy haciendo, entonces voy a citarlo con la sigla. En este caso, ONU 2015. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los tipos de referencias. Bueno, aquí tipos hay muchos, desde los medios físicos, como los podemos ver, los que están en formato físico, como son los libros, los informes, las revistas, los periódicos, las tesis, las enciclopedias, diccionarios, manuales, como también están los formatos digital, como las imágenes, videos, libros igualmente, revistas, periódicos, blogs, redes sociales, bases de datos, bueno, muchísimos otros. Entonces vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con los tipos de referencias. Vamos a mirar los que ustedes tienen en su guía, que son los más importantes y de los cuales nosotros hoy en día sacamos la mayor información.
Recuerden que siempre es importante irse a las fuentes de información primaria, es decir, las que me dan los libros, por ejemplo, las revistas indexadas o las revistas científicas, enciclopedias de igual forma. Esas son como las más sobresalientes porque sabemos que son información que tiene un sustento, ¿sí? Entonces, tenemos las publicaciones periódicas. Estamos hablando de lo que son revistas, hablamos de periódicos, de boletines informativos, entre otros. Y aquí es importante tener en cuenta algo que se va a ver de aquí en adelante, y es que hay cosas que nunca pueden faltar en una referencia. Y es el apellido del autor, ¿sí? La inicial del nombre de ese autor, como vemos en el ejemplo, Amable TM, el año en el que se hizo la publicación, 1983, el título del artículo, ¿sí? The Social Psychology of Creativity, el título de la publicación, como lo habíamos dicho. Luego viene el título de la publicación, estamos hablando del journal o de la revista, en este caso es Journal of Personality and Social Psychology. Luego viene la edición o el número, que es la 45, el volumen, que es el número 2, y la página o las páginas en las cuales se encuentra ese artículo. Si el artículo no tiene autor, se escribe la referencia iniciando con el título del artículo, seguido del año y luego los demás datos que estén disponibles. Ojo, es importante que tengan en cuenta, si ustedes ven un documento que no tiene autor, sean muy reflexivos y muy críticos al momento de utilizarlo. Porque no aparezca el autor, ustedes tienen que ver de dónde se extrajo, dónde está publicado. No es lo mismo que esté publicado en estudios.com a que esté publicado, por ejemplo, en el portal web de una universidad de prestigio, como la Javeriana, el Rosario, la Nacional. Bueno, si no, independientemente de que la información sea extremadamente relevante, sean muy coherentes con la información que colocan, porque si no hay autor es muy difícil entrar a conocer bien las cosas. Cuando tenemos publicaciones periódicas electrónicas, las que encontramos en internet, siempre muy parecidas a la anterior, simplemente que vamos a colocar recuperado de y vamos a agregar la URL de la publicación. Bueno, entonces en este caso tenemos Higgins, ET, Beyond Pleasure and Pain, colocamos, bueno, el año también, American Psychologist, que es la revista, número 52, ojo, no todas las revistas tienen número y volumen, luego seguido por las páginas, número de páginas recuperado de, viene la URL. En el caso de que se conozca el mes o el día de la publicación, se incluye entre paréntesis, como lo pueden observar en el ejemplo 2. En las publicaciones periódicas electrónicas es importante resaltar algo, y es que existe algo que se llama el identificador objeto digital, que es el DOI, que es una sigla en inglés, y aquí encontramos un número único y permanente que permite buscar y localizar documentos en la red. Digamos que son, en este caso es más de carácter científico, lo podemos localizar sobre todo cuando ingresamos a base de datos como es PubMed, ProQuest y otros, no recuerdo en este momento, y aquí los vamos a citar al final, ¿sí?, de toda la información que hemos colocado, que es el autor, el año, el título del artículo, el título de la revista, el número, el volumen, en las páginas, y luego viene el DOI. En otros momentos, el DOI, como ustedes pueden ver aquí, este DOI a veces aparece como una URL, entonces se coloca tal cual como está. En el caso de los artículos de periódico impreso, entonces aquí siempre vamos a colocar el apellido del autor, la inicial de su nombre, la fecha exacta en la cual se hizo la publicación, el título del artículo, el nombre del periódico y la página. Entonces tenemos Rudoren, se hizo el 22 de septiembre de 2015, el artículo se llama A Way Station Becomes Home of Surf, y se hizo, la publicación se hizo en el New York Times y se encontró en la página 5. El artículo del periódico en línea no nos va a dar una página porque sabemos que ya no se maneja con páginas. Sin embargo, debemos agregar recuperado de. La otra información es igual,
al anterior, a la del artículo de periódico impreso, solamente que en el de línea colocamos recuperado de. Cuando tenemos libros impresos, es un poco más sencillo, colocamos el apellido del autor, el inicial del nombre, el año de la publicación, el título del libro, la ciudad en la que se hizo la impresión y la editorial. En este caso tenemos a Juan M. J. 2001, La trampa del deseo, la impresión se hizo en la ciudad de Bogotá y la editorial es Ediciones Aurora. Hay algunos libros que vienen con editor, entonces es similar al que tenemos del libro impreso, la única diferencia es que cuando agregamos el apellido y la inicial de la persona, vamos después de eso seguido a colocar entre paréntesis las letras E de punto, que significa editor. Del resto, todo es lo mismo. Acá tenemos Wilbur K., editor 1997, el paradigma holográfico, se hizo en Barcelona, en la editorial Kite. Cuando tenemos libro en versión digital, si el libro es una versión electrónica, se va a incluir esta información entre paréntesis cuadrados, ¿sí?, después del título. Entonces, si es una versión digital, si es una versión DPF, si es una versión Kindle, que está asociada con los libros de Amazon, que nosotros podemos comprar y descargar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el autor es Project Management Institute, Project es con J, no con Y, me disculparán, 2013, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, ¿sí?, que es el título de el libro, la versión que está en PDF, y se coloca recuperado de. Si este libro incluye ediciones o números o volúmenes, esta información se debe incluir entre paréntesis después del título. Los capítulos del libro. Entonces aquí es muy similar al capítulo del libro, de un libro, cuando yo cito un libro, solamente que aquí tengo que colocar el editor. Los capítulos del libro se caracterizan porque cada capítulo viene escrito por varios autores diferentes, pero quien edita el libro es otra persona. Entonces aquí tenemos apellido del autor, la inicial, el año, título del capítulo, luego se coloca en, siempre va la palabra en, inicial del editor, ¿sí?, el apellido, y la letra y primero, va la inicial del nombre, punto, y luego viene el apellido, va entre paréntesis E de punto cierro, título del libro y las páginas en que los encuentro, así como la ciudad y la editorial. Lo mismo, si ese libro o ese capítulo incluye número, volumen u otra información relevante, debe ir entre paréntesis después del título. Los capítulos del libro en versión digital. Similar al anterior, lo mismo, solamente que debemos colocar recuperado de. Entonces, apellido del autor, inicial del nombre, año, título del capítulo, en, que es inicial del nombre del editor y luego su apellido. Colocamos de entre paréntesis, título del libro, las páginas y recuperado de, ¿sí?, de donde lo hayamos obtenido. Las tesis en físico. Entonces estamos hablando que colocamos el apellido y las iniciales de los autores, el año en el que se hizo, el título de la tesis y entre paréntesis debo colocar si es una tesis de pregrado, maestría o doctorado. Si luego va el nombre de la institución, la ciudad y el país. Las tesis digitales es lo mismo, similar, solamente que debo colocar recuperado de. El recuperado de, ¿por qué se coloca hoy en día? Porque permite a la persona que está leyendo el documento, si quiere ampliar la información o ahondar en la información que nosotros estamos dando, pueden referirse a ese link y leer más de lo que ustedes estaban comentando o escribiendo. Cuando hacemos referencias de películas y de películas online, entonces, en el caso de las películas, tenemos dos cosas importantes. Acá debemos colocar los nombres de los productores, el nombre del director de la película, bueno, apellido inicial del nombre. Debemos colocar el año de la película, el título de la película y
Entre paréntesis cuadrados vamos a colocar la edición. La edición hace referencia a si es una cinta cinematográfica, si es un short, si es un corto, si es un documental, etcétera, etcétera. El país de origen, ¿sí? Y la productora. ¿Sí? En este caso tenemos el ejemplo de la película de Corazón Valiente. Fue producida por David, productores, dirigida por Mel Gibson. Es una cinta cinematográfica de Estados Unidos y de la Paramount Pictures. La película online es similar a la anterior, simplemente que no colocamos película cinematográfica, sino que hacemos referencia a una película online, ¿ok? Y tenemos que colocar el link de donde fue recuperada. Bueno, los videos de streaming, como por ejemplo los videos de YouTube o Vimeo, que es el otro, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, no es lo mismo, o puede no llegar a ser lo mismo, la persona que hace el video a la persona que publica el video. Si yo tengo conocimiento de la persona que hizo el video, coloco la información de la persona que hizo el video, posterior coloco el nombre del usuario, es decir, de la persona que publica. Sin embargo, si no conozco quién realizó el video, si no conozco quién realizó el video, pero conozco quién lo subió, entonces voy a colocar el nombre del usuario. Coloco la fecha exacta de la publicación, el título del video, en este caso, por ejemplo, antes de que sea tarde. Entre paréntesis cuadrados voy a hacer archivo, coloco qué tipo de archivo es, entonces, o de dónde se sacó, en este caso es de YouTube, y recuperado de, siempre. Vivi, es decir, que ese video en stream, por ejemplo, este video que estamos publicando como grabación, los encuentros sincrónicos que tienen los chicos, aplica esta manera, ¿cierto? Sí. Este formato. Sí, aplica este formato. ¿Les digo cómo sería? Bueno, sí. En este caso, ¿cuál es? El video es mío. Yo soy la autora del video, Viviana Villamil Muñoz. Sin embargo, ¿quién lo publica? Es la Universidad Virtual Internacional. ¿Sí? Entonces iría Villamil, B, nombre de usuario, en este caso, Universitaria Virtual Internacional. La fecha exacta, estamos a 8 de febrero del 2017. Título del video, que son Derechos de Autor y Normas APA. Colocamos entre paréntesis cuadrados. Plataforma EVA, curso. Plataforma Blackboard. Eso, Blackboard. Curso Metodología de Estudio y Comunicación en EVA. Eso, recuperado, y se coloca el link donde fue publicado en la plataforma que ustedes tienen. De la misma manera que ustedes entonces podrían, si sobre todo de pronto en diseño gráfico, bueno, no, de hecho en todas las carreras, en contaduría, cuando hay clases muy específicas, fórmulas, cosas que dicen los tutores y ustedes quieren poner ese ejemplo, entonces pueden referenciarlo a través del formato que nos acaban de mencionar. Exacto. Luego tenemos series de televisión completa, que también algunas pueden llegar a ser muy útiles. Entonces tenemos el formato, aquí es parecido a las películas. Aquí tenemos apellido del productor, inicial del nombre, entre paréntesis colocamos el productor, apellido del director, también y su inicial, y también se hace la salvedad de que es el director, se coloca el año, el título de la serie, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos Mentes Criminales, debemos escribir el tipo de serie, entonces si es documental, de televisión u otro, entonces tenemos ahí entre paréntesis cuadrados, colocamos serie de televisión y colocamos recuperada de y la URL donde se obtuvo. Cuando hablamos de un episodio en específico y no de toda la serie, perdón, entonces aquí se pone un poquito más gruesa la referencia. ¿Por qué? Porque voy a colocar apellido y la inicial de los productores, tal cual, lo mismo del director, el año de la publicación, el nombre del episodio. Hoy en día los episodios tienen un nombre particular. Voy a colocar entre paréntesis cuadrados episodio de series de televisión y luego voy a colocar ¿sí? Apellido del productor y la inicial, y luego el productor
o del director, dependiendo de lo que ustedes encuentren. Puede haber productor y director, o puede haber solamente uno o el otro. Bueno, luego de eso vamos a colocar el nombre de la serie, el título de la serie y recuperado y la URL. Los podcasts y los podcasts de audio y los podcasts de tienen, es lo mismo, vamos a poner audio, iniciales del nombre, hago la diferencia si es productor, si es director, la fecha exacta en la que se subió o se hizo, el título del podcast, aquí tenemos en el ejemplo, por ejemplo, Shrink Rap Radio. Tenemos hacer en los paréntesis cuadrados, se coloca podcast de audio y recuperado de tal página. Lo mismo es en video, solamente que se hace la salvedad que el podcast es de video. En este caso tenemos uno, por ejemplo, que se obtuvo de la página principal de la NASA. En las pinturas, en las fotografías y en las imágenes, tenemos algo importante, y es que a no ser de que yo tenga la pintura, a no ser de que yo tenga la fotografía, en la imagen no aplica tanto porque al final la imagen se puede bajar por internet, pero, o digamos que es más fácil, en el caso que yo tenga la pintura y yo tenga la fotografía, yo hago la situación o yo hago la referencia sin colocar el recuperado de. Sin embargo, si yo la pintura o la foto, ¿sí?, de la pintura o la imagen de la pintura y de la fotografía la obtuve por internet, entonces debo colocar recuperado de. En el caso de la pintura, ¿sí?, si no conocemos en el momento o el año en el que se hizo la pintura, colocamos año de nacimiento y año de fallecimiento, si es que la persona ha fallecido, del autor. Es decir, en el caso, por ejemplo, aquí tenemos a Da Vinci Leonardo, que la pintura de la Gioconda se hizo en el año de 1519. Si no conociéramos esa información, colocamos el año de 1470 y pico a 1500 y pico. Me perdonarán, no recuerdo las fechas completas. Hago la salvedad entre paréntesis cuadrados, que es una pintura, donde está ubicada y recuperado de. Lo mismo es la fotografía, el apellido del autor, la inicial, el año, el título de la fotografía. Hoy en día la fotografía como arte, los mismos fotógrafos le dan un nombre a su trabajo, entonces eso lo van a encontrar, colocar el medio que es fotografía y recuperado de. Las imágenes van a ser lo mismo, ¿sí? Apellido, digamos que las imágenes, al no tener un apellido, ¿sí?, porque es posible que no sea una cuestión de quién sea el autor, sino que a veces, por ejemplo, las podemos encontrar por Google o las podemos encontrar por Pixabay, entonces no va a llevar apellido del autor ni inicial, va a tener más que todo el título de la imagen, si es que ese llegase a tener, y si no, se coloca de dónde se obtuvo esa imagen. Las entradas de Wikipedia, así como lo que es monografías.com, lo que es el Rincón del Vago. Por favor, esa no existe. Entre otras. Buenastareas.com, entre muchas otras. La información que ustedes encuentran no es una información fiable. Porque en el caso de Wikipedia, cualquier persona puede entrar y editar. Y nadie va a decir que lo que está editando, lo que está escribiendo, sea cierto. A no ser de que yo me dé la tarea de buscar información en fuentes más fiables, más verídicas, más formales, para saber si lo que dice Wikipedia es cierto. Sin embargo, si me voy a tomar la tarea de hacer ese trabajo, de irme a fuentes más fiables, pues ¿para qué entro a Wikipedia? No tiene sentido. Entonces, Wikipedia no es una fuente de información primaria, y como todo wiki, todo el contenido cambia con el tiempo y diversos autores. Entonces, creo que por ese lado, al final la información no es tan verídica y no debería ser utilizada para ningún tipo de trabajo. Sin embargo, y tú me corregirás, pero desafortunadamente Wikipedia se ha convertido en, digamos, en esa enciclopedia virtual de mayor reconocimiento por lo mismo, porque al ser wiki hay información de diferentes tipos, información de diferentes, en teoría, conocedores del tema. Entonces, si ya, digamos, ¿cómo se dice? Ya por necesidad final, lo que encontré en Wikipedia es lo único que me funciona,
pues se podría utilizar porque aparece en la norma. Sí, lo que pasa... Pero no es recomendable. No es recomendable, lo que pasa es que hoy en día, digamos, fuentes verídicas, inclusive en el mismo Internet hay muchas. Wikipedia es lo que me queda más fácil, es lo que me permite entrar más rápido, donde yo puedo poner la información, o sea, el trabajo me lo pusieron hace una semana, pero lo voy a hacer hasta hoy, lo tengo que entregar mañana. ¿Qué me sirve? Wikipedia. Pero no es lo mejor. Si al final queremos ser reconocidos por un trabajo serio, por un trabajo responsable, perdón, no irresponsable, entonces hay que hacer las cosas bien. Y en Internet, que es la fuente de información, igual van a encontrar páginas que son revistas y libros que les puede dar a ustedes información más verídica. Sí, estamos de acuerdo en eso, solo que digamos que en algunas normas aparece de hecho el ejemplo de citar Wikipedia. Se puede hacer porque, discúlpame, hoy en día tenemos tantos elementos y tantas fuentes de información que al final las normas, así como por ejemplo el idioma español, se va adecuando a ciertas palabras, ¿sí? Y se van agregando al diccionario, aquí también vamos agregando. Sin embargo, nosotros tenemos que ser críticos y decir si al final Wikipedia es o no es una fuente que favorezca el crecimiento como estudiante y como profesional. Para metodología de estudio no aplica Wikipedia, no aplica Buenas Tareas, ni mucho menos Rincón del Vago. Muchas gracias. Eso. Entonces aquí, como no tenemos autores, porque Wikipedia por lo general no presenta autores, entonces tenemos título del artículo, el año en el que se hizo la publicación, se coloca en Wikipedia y fecha exacta de la recuperación y la URL. Tenemos las entradas de blog. Las entradas de blog son personas que crean páginas y hacen aportes teniendo en cuenta sus opiniones, sus creencias, sus ideas, digamos que son muy, muy personales. Entonces, igual las puedo citar, creería y pensaría, esto es un concepto muy personal, que los blogs tienen algo muy parecido a Wikipedia, y es que si yo no veo que la información que me está entregando la puedo contrastar con algo más fiable, creo que no es información que debo utilizar. Cierto. Entonces, aquí lo mismo, utilizo apellido del autor, inicial, fecha exacta de la publicación, el título de la entrada del blog, luego hago la salvedad y coloco que es una entrada de blog y recuperado de... ¿Sí? Es posible que en algunos blogs no se identifique el nombre ni el apellido del autor, sin embargo va a estar el usuario, entonces se toma el usuario, así lo mismo como en los videos de YouTube. Ya para cerrar, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la presentación de los trabajos escritos. Hay algunas características o algunas normas muy generales para los trabajos, para presentarlos. Entonces tenemos que el tamaño debe ser tamaño carta estándar. Todos los, ¿cómo es que se llama? Word y otros les va a dar eso automáticamente. La tipografía y tamaño es Times New Roman 12. Márgenes de 2.54 centímetros en todos los lados. Párrafos separados a doble espacio, salvo en las tablas u otros elementos como las figuras también. Y los párrafos textuales largos también van sin doble espacio. Cada párrafo inicia con sangría de 5 a 7 espacios, estamos hablando más o menos de 0.5 a 0.7 centímetros. Los subsecuentes renglones son normales. Alineado a la izquierda. En la redacción evito usar adjetivos o pronombres específicos para los sexos. Y los textos deben ser redactados en tercera persona. El yo y nosotros me aplica solo si estamos hablando de textos más reflexivos, como los ensayos, como las reseñas, en las cuales se valen las opiniones personales. Cuando las opiniones personales valen, si aplica el yo o aplica el nosotros. Y algunos tipos de ensayos, ¿no? Porque claro, no todos. Los ensayos también tienen un poco más estricto. Con lo que nos está diciendo Viviana, aquí aplicaría los dos primeros ejercicios que hemos hecho en unidad 1 y unidad 2, y es exponer a través de un texto en Word la experiencia que he tenido con en la unidad 1, la revisión de las guías didácticas y la formación de conceptos.
Y dos, en el ejercicio de el crear una agenda, un cronograma de actividades. Entonces, al final ustedes deben presentar, deben contar su experiencia de cómo organizaron su tiempo. Entonces, bueno, yo semanalmente voy a dedicar 3 horas a la universidad y estoy pensando, digamos, en comprometerme los días lunes, miércoles y viernes a hacer las actividades, porque quizás son los días que en mi trabajo tengo un poco más de tiempo, llego más temprano a la casa. Bueno, esa exposición de experiencia claramente la podemos hacer en primera persona, pero son ejercicios ya muy concretos. En los otros, como nos dice nuestra experta invitada, pues tiene que ser redactado en tercera persona. Eso. Ya lo que tiene que ver con los títulos, entonces es importante que tengan en cuenta que el título principal va centrado en negrilla y con mayúscula sostenida. Los títulos de las secciones deben ir centrados en negrilla y con mayúscula. Estamos hablando que las secciones en escritos más grandes, estamos hablando de introducción, de justificación, marco teórico, esos son los títulos. Procedimiento o método, resultados, discusión, referencias. Los subtítulos de las secciones deben ir a la izquierda en negrilla y con mayúscula inicial. Si yo voy a hablar, por ejemplo, sobre el dolor crónico, entonces yo voy a organizar mi marco teórico empezando con, por ejemplo, uno de mis subtítulos va a ser enfermedades reumáticas, seguido por otro subtítulo de dolor crónico, seguido por otro que me hable sobre las estrategias de afrontamiento, otro que hable sobre la calidad de vida, etcétera, etcétera. Dependerá del tema que se utilice, y los párrafos deben ir, como les había dicho, con la sangría en la primera línea. La presentación de los trabajos, todas las referencias utilizadas deben ir citadas en las referencias, que es el último apartado del texto que se hace. Se debe utilizar sangría francesa de 1.25 centímetros en cada referencia. Aquí ustedes ven, aquí en la parte, les muestro, acá dice, dándole clic en derecho, voy a donde dice párrafo y aquí puedo ver donde dice sangría. Y aquí yo digo si la quiero en primera línea o si la quiero superior. Aquí lo vamos a colocar en superior, que es lo que también se conoce como la francesa. Entonces, los editores de texto como Microsoft Word y OpenOffice Writer cuentan con herramientas que les permite ayudar con configurar los formatos de títulos, sangrías y las listas de referencias. Aquí les doy un ejemplo. Entonces aquí encuentran, también es importante, las referencias van en orden alfabético. Independientemente del orden, como las ubiqué en mi marco teórico, igual van las referencias van en orden alfabético, y la flecha les indica la sangría francesa de 1.25. ¿Listo? Entonces, Perdona, ¿podemos hablar un poco de la portada? Claro, la portada son, no sé si la profesora le exija portada y subportada. Digamos que en las actividades Solo del portada. primer trimestre solo portada. Sin embargo, es importante que los estudiantes tengan eso claro como en cada curso, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? Aunque sea, entre comillas, obligatorio para empezar a aplicarlo. Ok, en la portada vamos a encontrar el título en mayúscula, negrilla y centrado, ¿sí? Ahí colocamos el título, posteriormente damos unos espacios, colocamos los nombres de las personas que hacen el trabajo, es decir, ustedes, ya sea uno, sean varios. Dejo otros espacios y voy a colocar la clase, ¿sí? El nombre de la clase. Luego de eso, posterior a eso, vamos a encontrar el nombre de la carrera, luego viene el nombre de la universidad, la ciudad, ¿sí? Bogotá, o Quibdó, o, bueno, sé que están ubicados en otros lugares, entonces el lugar en el que esté, y, no, porque la universidad está en Bogotá, entonces colocan Bogotá, me disculpan.
y luego terminan con el año, que es 2017. Cuando deben hacer la subportada, es similar a la portada, sin embargo, ahí ya debe aparecer el nombre del docente. Entonces se coloca docente María Fernanda Vargas Barreto, que es en este caso la profesora de esta asignatura. Bueno, ya en lo que tiene que ver con las tablas y lo que tiene que ver con las figuras, para que lo tengan muy en cuenta. Las tablas muestran valores numéricos o información textual organizados en columnas y filas. El contenido de las tablas debe ser claro, debe ser conciso, debe ser coherente. Bueno, que permita al lector entender lo que ustedes quieren mostrar. Tengan en cuenta esto. Si yo voy a hablar de algo y lo tengo en la tabla, está en la tabla, pero no voy a repetir en un párrafo lo que estoy viendo en la tabla porque si no es saturar. La tabla tiene que ser clara, debe mostrarme toda la información. Si yo voy a hablar de la variable sociodemográfica, por ejemplo, del estado civil, soltero, casado, separado y viudo, y tengo 10, 20, 30, 40 y 50 personas, yo no voy a decir de esto tengo esto, de esto, no. La tabla ya me da la información completa. Debe ser completa y no necesito transcribirla, a no ser de que necesite o requiera resaltar un punto en particular. Bueno, es importante tener en cuenta eso, lo que les decía, que complementan y no duplicar el texto. Las tablas siempre deben ir numeradas, tabla 1, tabla 2, tabla 3, cada una con un breve, claro, descriptivo. Al final de la tabla puedo agregar notas generales o específicas. Las generales es cuando explico abreviaturas, ¿sí?, que incluyen información, y las específicas cuando aclaro una columna, una fila o una celda. En el estilos de tabla, aquí les doy un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta. Entonces dice tabla 1, correlaciones significativas entre MPQ y CSQ, ¿sí? Aquí las tablas no llevan líneas verticales, no son notorias, son sin borde, y solamente las que bordean, si ustedes pueden ver aquí el cursor, las que bordean la tabla, esta de aquí, y las de arriba con los títulos, que encierra aquí esto. ¿Listo? Las figuras pueden ser gráficas, esquemas, diagramas, fotografías, dibujos, lo que requieran ustedes para mostrar lo que quieran con respecto al trabajo que están realizando. Las figuras deben incluir, se deben incluir solamente si ayudan a la comprensión del documento y no duplican texto, lo mismo que les dije con las tablas. Al igual con las tablas, en la parte superior lleva el título, es decir, figura 1 y un título breve. Es importante también que tanto con las tablas como con las figuras, yo debo mencionarlas en el texto para que la persona haga referencia a eso. Bueno, es decir, tal cosa, ver figura 1, ver tabla 1. Bueno, acá les doy un ejemplo en estilos de figuras. Figura 1, modelo general. Figura 2, variable sociodemográfica del estado civil. Y ya las referencias. No sé si la profesora tenga alguna pregunta para cerrar rápidamente. Bueno, unitas cortas. La primera, ¿todos los párrafos deben ir citados? ¿Deben tener una cita? Sí, siempre y cuando los haya tomado de otro documento, de otra fuente. Si el párrafo es de mi creación, no debe ir citado. Ok, entonces aquí debemos entender que los párrafos que son de nuestra creación, por lo general en los documentos académicos, teniendo en cuenta que estamos aprendiendo y que la mayoría de información que nosotros relacionamos en nuestras actividades, pues tienen un documento base que hemos revisado. Entonces, estos párrafos que nos habla Viviana podrían ser párrafos que contextualizan el texto general, es decir, nuestras apreciaciones o nuestros puntos de vista, claramente omitiendo el mi, que ya lo hablamos, pero como que nos ayudan a enlazar párrafo anterior del párrafo siguiente. ¿Qué más preguntas? Podría ser todo lo que yo cito obligatoriamente debe estar en referencia, así haya citado, digamos, solo una pequeña línea de ese autor. Todo.
absolutamente todo o si no se toma como plano. Ok, entonces precaución ahí. Si yo encuentro en el texto Vargas 2000 y en referencias voy y busco el apellido Vargas y la fecha 2000 y no aparece publicación, ahí entonces estoy incurriendo en plagio, ¿verdad? Sí, y un punto menos de la nota. Y, bueno, varios. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pensaría que ya a lo largo de tu exposición, pues, aclaraste bastantes preguntas. Bueno. Si los estudiantes tienen nuevas preguntas, con gusto en el foro de inquietudes estaremos